solamente inmiscuida para quien pertenecía a este sector y que tiene que ver además con un cambio de cultura en el trabajo, ¿no? Donde la función pública o el servidor público ya no se encuentra aislado, ya no se encuentra solo o sola en este proceso, ¿no? Sino que de alguna manera se incita a que las diferentes áreas administrativas busquen formas de interacción, diálogo y colaboración, participación con los actores para que de manera en conjunta puedan tomar mejores decisiones para el bienestar de la comunidad, ¿no? Tiene que ver también con un cambio de rol en la ciudadanía y eso ya lo hablábamos en un principio. También tiene que ver un cambio de pensamiento en nosotros como actores sociales, actores que tradicionalmente también hemos estado acostumbrados a solamente exigir, o de alguna manera diríamos en México a estirar la mano para que el Estado venga y me solucione el problema, cuando al final también como actores sociales tenemos una responsabilidad, ¿no? De ser partícipes de la construcción de la comunidad y la sociedad en la que queremos vivir. Y podamos hacer algo, ¿no? Podemos hacer algo desde nuestro propio ámbito personal para poder también generar un cambio, mantenernos informados, ejercer nuestro derecho a participar, poder dar ideas que generen cambios positivos o poder hacer algo para poder generar un cambio en aquel problema que afecta el desarrollo de mi comunidad, ¿no? Y en ese sentido puede afirmarse que el gobierno abierto pues es una alternativa concreta, ¿no? Que busca acercar a la ciudadanía a los asuntos públicos o a las políticas públicas, que busca empoderar a la ciudadanía mediante conocimientos, capacidades, que anteriormente imposible que eso sucediera y que de alguna manera también es un llamado, ¿no? Es un llamado a la ciudadanía para que pueda aprovechar esta oportunidad de ser partícipe de la construcción del desarrollo de sus comunidades, ¿no? El gobierno abierto también significa, pues, mejorar procesos de participación que ya pudieron haber existido, de impulsar procesos que ya no solamente sean informativos, consultivos, sino que sean ese nivel de 5 estrellas que yo les comenté, ¿no? Cogestivos, ¿no? Que logren contribuir a que las autoridades y las decisiones que toman sean más efectivas, eficientes y que de alguna manera gocen de esa confianza y legitimidad ciudadana, donde yo como ciudadano digo, mira, se tomó esta decisión que fue construida de manera colaborativa con la comunidad, con la sociedad, hay un proceso metodológico, se ve reflejada también la participación de otros actores y por lo tanto es una decisión legítima, ¿no? Es una decisión legítima porque se toma bajo estos procesos que gozan de la participación y de la confianza del ciudadano porque son partícipes de su diseño, implementación, evaluación bajo este ciclo de política pública que hablábamos hace un momento, ¿no? Y en otras palabras, también el gobierno abierto, pues es una forma diferente de trabajar, una forma diferente de trabajar para la gente, ¿no? Donde el funcionario público o la autoridad de gobierno busca de alguna manera que todos sus procesos de interacción sean acompañados bajo estos procesos de participación y colaboración, ¿no? Y bueno, también es una manera de disrumpir los modelos tradicionales que yo les comentaba, ¿no? Esos modelos jerárquicos, verticales, donde la cúspide la tenía, la cúspide de la decisión la tenía una persona y impensable, sobre todo que los ciudadanos pudieran colaborar y pudieran reflexionar con esa persona que tiene la encomienda de tomar la decisión sobre una manera distinta de abordar el problema, ¿no? Y por eso es un cambio del modelo jerárquico al modelo de jerárquico, ¿no? O de jerarquía, que tiene que ver básicamente con esa relación horizontal que tenemos nosotros los ciudadanos ya bajo un proceso de derechos humanos y la confianza y los espacios específicos para ello, de encontrarnos en igualdad de circunstancias con nuestras autoridades para poder buscar a través de procesos de diálogo y colaboración superar o bien proponer algunas alternativas diferentes para estos problemas públicos que aquejan nuestra calidad de vida y desarrollo, ¿no? O felicidad. Bajo una perspectiva donde pues todos somos agentes, que de alguna manera somos corresponsables, que todos podemos hacer algo para generar cambios y que todos somos parte del problema, pero también somos parte de la solución, porque muchas cosas podemos hacer para cambiar ciertos ámbitos o circunstancias
en nuestras comunidades que pueden generar un cambio en esa realidad que pretendemos atacar a través de políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, también el gobierno abierto pues se basa en un sustento de prácticas, de valores, de una cultura a la colaboración, de una cultura a la participación, que favorece el cambio de un modelo de gobierno donde hay más oportunidades de dialogar, de colaborar, de tomar decisiones, de acceder a información y donde el ciudadano es clave, ¿no? En este modelo de gobierno, si no existe la ciudadanía, no existe el gobierno abierto, ¿no? Básicamente. Es un principio para la función pública. Un principio que se basa en pilares que ya existían, pero que de alguna manera se conjugaron en una receta que nos permite crear iniciativas que gocen de mayor proceso de legitimidad y sobre todo de espacios donde la ciudadanía pueda ser partícipe de poder crear mejores mecanismos o instrumentos de política pública. Y estos pilares son la participación y el acceso a la información, digo, el acceso a la información, la colaboración, el uso de tecnología y la innovación, ¿no? Son digamos que son los cuatro pilares básicos del gobierno abierto. Por un lado, acceder a la información que nos permite participar de manera efectiva e informada y que nos permite establecer lazos de colaboración e incluso repensar qué puedo hacer yo para cambiar esta situación. Y de alguna manera el uso de tecnologías, plataformas digitales o bien el uso de la innovación, el cómo hacer diferentes las cosas para generar cambios positivos, ¿no? Estos son los cuatro pilares que caracterizan al gobierno abierto y de alguna manera son guías que guían la posibilidad de diseñar acciones estratégicas desde un ámbito público, ¿no? Es decir, toda autoridad que se diga ser una autoridad de gobierno abierto o que trabaja bajo estos principios tiene que cubrir estos requisitos. Tiene que ser una autoridad que garantice la transparencia, el acceso a la información sin limitación. Tiene que ver, tiene que establecer la participación y colaboración de la ciudadanía en mecanismos ya institucionalizados, normalizados, que permitan una incidencia efectiva de la ciudadanía y tiene que generar plataformas tecnológicas o políticas públicas que de alguna manera innoven en la hora de implementarse en el ámbito particular de nuestro territorio, ¿no? Básicamente son cuatro principios que de manera particular vienen a establecer una manera distinta de gobernar, una manera distinta de diseñar la política pública y que va más allá de la participación, porque la participación hoy en día se ha quedado en un nivel secundario donde no es suficiente para poder generar esos cambios que pretendemos desde el ámbito de la política pública, ¿no? Y no sé si sabían, pero el acceso a la información también es un derecho humano. Artículo 19, Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948. El poder acceder a la información que nuestras autoridades generan es un derecho humano, ¿no? Información pública, ¿no? Por eso existen leyes de transparencia y acceso a la información. Por eso existen organismos garantes de que nosotros podamos solicitar la información a cualquier autoridad sin que nos impida el acceso a la misma, porque la información es clave para el desarrollo. Si yo no estoy informado, si no tengo conocimiento, ¿cómo puedo ejercer una participación y colaboración efectiva? La información es clave en este proceso porque sin información pues hay un control de la realidad, porque yo desconozco qué está pasando. Y en ese sentido, la participación es un derecho humano, ¿no? De hecho, no sé en sus países o en su región, pero por lo menos en México, que hay un organismo nacional que garantiza el acceso a la información y hay organismos locales en cada una de nuestros gobiernos subnacionales que lo garantizan. Por lo menos en México, la autoridad tiene 5 días hábiles para respondernos una solicitud de información. Es decir, si yo en este momento voy con un funcionario público y le pido el contrato del hospital que se encuentra en mi comunidad o de la calle que se encuentra en mi comunidad o el costo de esa obra o la empresa la cual está construyendo esa obra pública, la autoridad tiene 5 días hábiles para contestarme y entregarme esa información conforme a los requerimientos que se la soliciten. No sé en sus países, pero por lo menos en México y en el estado que radico actualmente son 5 días hábiles los que puedo acceder a esta información que es pública y que pertenece a todos, ¿no? Y puede ser mediante una plataforma digital, se llama Plataforma Nacional de Transparencia, donde
Incluso yo no necesito tener un usuario, no necesito dar mi nombre, puedo dar un correo distinto o puedo no dar un correo. La autoridad tiene obligación de responder sea quien sea, ¿no? Si yo me llame, no sé, Pato Donald, Mickey Mouse, si yo quiero omitir mi nombre, la autoridad tiene la obligación de entregarme esa información en tiempo y forma, ¿no? Y en este sentido, la información es clave para tomar decisiones, ¿no? Porque la información puede prevenir que se tomen decisiones incorrectas sobre un asunto que amerita y que se puede fortalecer a partir de la participación ciudadana, ¿no? Por lo tanto, se trata de un derecho, el derecho de solicitar información pública al gobierno y obtenerla en un tiempo razonable, que yo ayer les comenté en México, son 5 días hábiles, ese tiempo razonable, y lo puedo solicitar por vía telefónica, por medio de correo, lo puedo solicitar por medio de una plataforma digital o se lo puedo solicitar al funcionario de viva voz, ¿no? La ley reconoce diferentes formas de solicitar esta información y el funcionario público tiene que acatar esta solicitud a más tardar en 5 días. Obviamente tiene procesos de solicitud de ampliación con respecto a la complejidad de la generación de la información. Y yo como ciudadano también tengo mecanismos de defensa ante la incorrecta respuesta del funcionario público de la información solicitada, ¿no? Es todo un mecanismo. Seguramente en sus países también existen estos órganos garantes que protegen que ustedes puedan acceder a la información pública sin importar la información que se tenga, el Estado lo debe de proporcionar. Uno, incluso las empresas privadas, al momento de inmiscuirse en contratos públicos, con recursos públicos, están obligadas a rendir cuentas y a proporcionar esa información. ¿Por qué? Porque la transparencia es un principio del acceso a la información y refiere básicamente a que todo organismo, público o no público, que actúe bajo un entorno de recursos que pertenecen a la sociedad o bajo un entorno público, incluso la empresa, se encuentra obligada a poder manejarse bajo o actuar bajo este principio de la transparencia, ¿no? Es decir, a poder otorgar información a la ciudadanía sobre el quehacer que tiene en un asunto que se encuentra inmiscuido en un proceso de política pública y participamos como tal, ¿no? Ya sea como beneficiarios o ya sea como implementadores de un recurso público, estamos obligados a transparentar y a rendir cuentas sobre nuestro actuar, ¿no? Y esto refiere no solamente a la autoridad pública, sino a partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil que reciben algún tipo de apoyo específico, empresas público-privadas, por mencionar algunas, ¿no? Incluso en México, por todos esos casos de corrupción que ha habido en los últimos años, incluso hay un capítulo completo de las obligaciones de rendición de cuentas y de transparencia que deben de tener las empresas públicas para garantizar que pues la información fluya para la ciudadanía, ¿no? Y pues ya lo hablamos, ¿no? Desde el principio, que es el tema rector de nuestro eje actual, la participación y colaboración ciudadana es un derecho humano, 1948, artículo 21, no estaba tan errado, había dicho 23, 26, artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, que reconoce básicamente que la ciudadanía tiene derecho a ser partícipe de estos procesos de creación de política pública, de estos procesos de gestión o de gobierno de nuestros territorios y que podamos participar efectivamente a través de diferentes instrumentos de política pública, como son la norma, los planes, los programas, los proyectos, las decisiones en general. Y básicamente la participación ciudadana requiere una responsabilidad de doble vía, que ya también lo comentamos, no solamente basta con la voluntad de las autoridades, sino que también requerimos ciudadanía que revalore esta posibilidad de participar y lo haga de manera efectiva y objetiva, ¿no? Que encuentre un sentido de valorización de ser un agente constructor de la comunidad, constructor del desarrollo, constructor de la sociedad, un artesano, ¿no? Un artesano constructor de la vida que todos queremos vivir, ¿no? Y en este sentido, sí, pues son dos diferentes vías de acceder al gobierno. No es lo mismo
colaboramos más allá de diálogo y nosotros ahora de acción donde se en mejores políticas públicas, ¿no? Un órgano a través de los gobiernos subnacionales. De hecho, actualmente que se quieren incorporar a la Alianza Carta de Intención acompañada a un compromisos, que los compromisos se pueden traducir como instrumentos cobijados bajo los principios del gobierno abierto y donde se consolida un foro multiactor, es decir, un foro donde hay ciudadanos y funcionarios públicos en igualdad de circunstancias 50-50 y que estos actores van guiando el proceso de elaboración de los planes de acción. Los planes de acción que son estrategias creadas bajo principios del gobierno abierto y que buscan bajo procesos participativos y colaborativos atender necesidades particulares del territorio a través de estas premisas. La alianza del gobierno abierto básicamente se encarga de capacitar, se encarga de acompañar técnicamente a estos gobiernos que son parte de la alianza, se encarga de mejorar la parte metodológica de la elaboración de los instrumentos, se encarga de compartir buenas prácticas entre países, porque hay una cumbre anual que se realiza cada año en algún país del mundo que es miembro de la Alianza de Gobierno Abierto. El pasado fue, si no mal recuerdo, fue en Inglaterra, en Glasgow, creo. Pero así hay diferentes cumbres, ¿no? Ha habido en México, en Corea, en Canadá. Cada uno de estos países miembros está invitado, tanto sociedad civil está invitado a compartir en el foro todas estas buenas prácticas de gobierno abierto que buscan revitalizar la importancia de transitar este. Perdón, unos minutos, por favor. Creo que se quedó sin señal el profesor Oscar.
Ya está retornando. Hola, hola, una disculpa que el internet me falló, me sacó, pero básicamente me gustaría ya cerrar con esta parte de la importancia de poder trabajar bajo modelos de gobierno abierto, quedar a sus órdenes sobre estas estrategias y mecanismos de participación. Sé que no es fácil y es complejo. Digo, técnicamente, que nos hemos estudiado esto, en ocasiones tenemos que diseñar una fórmula acorde a la circunstancia y realidad que trabajamos. Y no hay una receta mágica, ¿no? Hay elementos conceptuales, procesos, guías para la consolidación de estos mecanismos, pero yo básicamente es una invitación, ¿no? A que los puedan tomar, los puedan llevar a bien y de alguna manera quedar a sus órdenes, ¿no? Ya hay buenas prácticas que por ahí están surgiendo, se están visibilizando en estas redes de gobierno abierto, ¿no? En estas prácticas que promueven la participación. No tienen que inventar el hilo negro, a veces solamente es tomar como base algunos elementos claves y mucho dependerá, ¿no? Algunos principios y sobre todo estándares de la participación que encontremos en nuestros gobiernos para poder hacer las cosas diferentes, ¿no? Y diseñar política pública que en realidad le beneficie a las personas, le cambie la vida a las personas y donde también nosotros nos demos cuenta de alguna forma que somos los principales agentes desarrolladores de política pública a través de estos modelos, ¿no? Que las autoridades públicas y nuestros gobiernos han pasado en un nivel secundario y que de alguna manera es un llamado para nosotros, ¿no? De ser agentes que logren abonar a la construcción de un mejor entorno donde podamos sumar este granito de arena para tener mejores decisiones públicas, ¿no? Yo abro el micrófono porque sé que ya está acabando la sesión. Ya les mandé el material que espero les sea de utilidad y quedo a sus órdenes en redes sociales, ahí en la comunidad de prácticas de CEPAL de Naciones Unidas. Hay varias plataformas que les puedo compartir donde pueden encontrar personas como ustedes, ¿no? Porque esa es la idea. Muchas veces, lamentablemente, no encontramos personas que piensen como nosotros sobre la importancia de participar y ser constructores de entornos diferentes. Y a veces no, nos sentimos solas y solas, pero no lo estamos, ¿no? En este proceso. Así que gracias y les cedo el micrófono aquí para poder conversar un poco. Gracias, mi estimado Oscar, por esa brillante exposición. Este momento abrimos un panel de discusión de ideas. No sé si es que algún participante de la sala desea intervenir, puede activar su micrófono y puede participar con sus ideas. Oh, buenas noches, Washito, ¿me escucha? Carlitos, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido al espacio. Está en uso la palabra, Carlitos. Muchas gracias por la participación. Muy interesante la dinámica conceptual que nos acaba de dar el profesor, pero también articulando un poco a ciertas reflexiones que hay que hacer en Latinoamérica, porque dependiendo de los modelos de gobierno, ¿no es cierto?, los tipos de gobierno que existen, un poco, bueno, viendo algunas tendencias, no quisiera ahondar en el tema, pero sí, desde la parte conceptual, un poco hay tendencias neoliberales, socialdemócratas y también populares en Latinoamérica y dependiendo del modelo de gestión de gobierno también hay que ir pensando en cómo diseñar esos mecanismos de participación ciudadana. Específicamente me voy a referir al gobierno de Ecuador, ¿cierto? Donde nosotros tenemos la Constitución del 2008, que, que es una constitución de derechos, el Estado de Derecho, tomando en cuenta ese tipo de Estado, donde hay también una ley orgánica de participación ciudadana. También igual existen, ¿no es cierto?, los consejos de participación y control social también. Está estructurado el Consejo de Participación Ciudadana. Un poco hablando del marco legal, ¿no es cierto? La Ley Orgánica de Transparencia al Acceso a la Información, la Ley de Defensa del Consumidor y algunas leyes también dentro de lo que decía el profesor dentro de los gobiernos locales, tomando en cuenta que
los gobiernos también tienen una participación directa con la silla vacía, pero que muchas veces no es utilizado por el ciudadano. También están los comités cantonales, ¿no es cierto? Que ahora se forman también. Recientemente en la ciudad de Guaranda formaron el comité cantonal. Hay algunos reglamentos de participación ciudadana que tenemos nosotros aquí en el Estado ecuatoriano, ¿sí? Y me voy a referir específicamente a algo puntual. Nosotros en el Ecuador tenemos eh, tres instancias de participación o tres elementos podríamos poner. La veeduría ciudadana, los observatorios también ciudadanos que se puede construir, pero también tenemos los comités de usuarios de servicio público. Existen esos mecanismos, hay cómo participar, pero aquí hay una reflexión que quiero hacer, compañero Guache. Mire, bueno, voy a poner un poquito, no quiero ponerme como ejemplo, pero simplemente para la reflexión. Nosotros estamos participando en una veeduría ciudadana para la ciudad de Quito, justamente para el metro de la ciudad de Quito, que es una mega obra importante. Pero también hay un tema muy delicado en Solanda. Y, y ahí, ¿quiénes participan? Eso quiero dejar como reflexión. Mucha gente quiere participar, pero también existe ese, como que las personas no desean participar porque tienen tal vez a lo mejor miedo de participar. O el momento político que viven los estados, no sé si pasa en otros países, como que también hay un poco de temor, ¿cierto? Que esta participación se convierta en político también, a pesar que la veeduría ciudadana tiene sus mecanismos y tiene su ley, que tiene sus funciones específicas donde no puede uno desviar el accionar, ¿cierto? Entonces, un poco al profesor, él hablaba mucho de la participación ciudadana. Yo también he debatido mucho en este tema. ¿Cómo hacer que el ciudadano participe? ¿Cómo hacer que el ciudadano participe cuando realmente no somos copartícipes de la responsabilidad? Muchas veces las políticas públicas están ahí. No exigimos que se cumplan en territorio. De pronto usted forma una asociación, de pronto un gremio. Ahora, ¿no es cierto?, que se habla mucho de grupos sociales en Latinoamérica, hay muchos grupos sociales de participación, pero como que el ciudadano se queda, pues, como que nos quedamos. Entonces, ¿cómo incentivar esa participación ciudadana? ¿Será tal vez por el desconocimiento que tenemos de la normativa? ¿No se socializa bien estos mecanismos? Tal vez los ciudadanos como que estamos conformistas de la política del Estado, de muchas cosas que está pasando en esta dinámica. Dejo abierto solamente como reflexión, ¿no? Porque ha sido un poco difícil. Nosotros somos tres personas que estamos en la veeduría. Pero si salgo yo, Carlos Ocampo, se cae la veeduría. Pero fuimos 5 personas que teníamos que ser de la veeduría. Y al inicio de iniciar, 2 personas no participaron. Como que la gente no quiere comprometerse cuando ve que el accionar, más allá del informe que se va a hacer, también puede entrar en como delicados el tema, ¿no es cierto? Entonces, no sé si estamos un poco con temor de participar o qué está pasando realmente. Muchas gracias, Carlos. Mira, por experiencia particular, te puedo decir que básicamente también la participación compleja la participación ciudadana es compleja de entender cuando nosotros no nos encontramos en igualdad de conocimientos que los funcionarios públicos. Es decir, cuando no accedemos a la información correcta, cuando no sabemos cómo funciona una institución, cuando no sabemos cómo funciona una norma, incluso cuando no hablamos el lenguaje técnico jurídico del funcionario. Eso es complejo, ¿no? Sé que hoy en día el reto particular para las personas es no sentirse solas y solos, es decir, que sientan que están ejerciendo un proceso de participación donde solamente van a perder el tiempo y donde no van a ser escuchados o escuchadas y donde lo que están otorgando no tiene ningún valor. Yo creo que el primer paso fundamental por experiencia es que cada día podamos formar nueva ciudadanía con ciertas capacidades de conocimiento,
como las que están adquiriendo en el diplomado, en la diplomatura, y que esa ciudadanía pueda utilizar ese conocimiento para el bien común, ¿no? Es decir, ciudadanía que sepa cómo funciona una política pública, cuáles son las instituciones, cuál es el marco jurídico, y sobre todo ciudadanía que nos acompañe, ¿no? Porque te entiendo claramente en este proceso del miedo, ¿no? De la impotencia en ocasiones de participar y que no pase nada. Pero yo creo que entre más personas seamos en este proceso de promulgar y demandar una participación efectiva, veremos cambios fundamentales, ¿no? Y lo único que yo te puedo decir es que no bajen la guardia, ¿no? Que todos los días den ese mensaje de la importancia de participar hasta que se haga una realidad, ¿no? Yo te lo digo por experiencia porque tal vez este proceso, por lo menos en México, donde yo también tengo un principio que uno no es profeta en su propia tierra, y a veces es valorado más en otro lugar que en su propio lugar de origen, ¿no? Parece que a veces tiene que venir otra persona de otro lugar distinto a decir lo mismo que tú dices, pero que a él sí se le escuche, se le valora, ¿no? Y en este sentido yo confirmo que la constancia y el tiempo apertura la posibilidad de hacer cambios trascendentales, ¿no? Y el no caminar solo o sola, ¿no? Es fundamental porque así como el gobierno debe trabajar en red, los ciudadanos debemos de hacerlo, ¿no? Y debemos de trabajar en una red también representativa, ¿no? Con académicos, con empresarios, con sociedad civil, que nos permita retroalimentar una red poderosa y en el momento que tú te presentes, como Carlos, no vas en una representación unipersonal, vas en una representación de trabajo colaborativo, comunitario, que eso para cualquier político es difícil de disrumpir, ¿no? Porque es un movimiento ciudadano que cobija un interés común y que al final también el político gana al revitalizar la decisión de política pública bajo un proceso reconocido por ciudadanos de la calidad como tú, ¿no? En ese sentido, creo que el tiempo es fundamental, el no caminar sola y sola y el compartir el conocimiento que tenemos con otros para incrementar redes ciudadanas que puedan generar estos cambios, ¿no? Y creo que por aquí había una pregunta en el chat, aprovecho para contestarla. ¿Qué municipios de Latinoamérica ya implementan el Estado abierto? Les acabo de pasar una liga donde viene la página de la OGP Local, que es la estrategia de gobierno abierto internacional a nivel local. Ahí vienen los países, los gobiernos subnacionales que actualmente son miembros. Incluso actualmente hay una convocatoria para 50 nuevos gobiernos locales y tal vez ustedes puedan suscribir a su gobierno local, porque uno de los requisitos es que vayan acompañados de organizaciones de la sociedad civil y a cambio obtienen un acompañamiento técnico financiero para implementar estos mecanismos de participación. Creo que aún sigue abierta la convocatoria, si no me indican el espacio en la información, y yo creo que es el momento de aprovechar, ¿no? Muchas de las veces, bajo este principio de uno no es profeta en su propia tierra, tiene que acudir a estos organismos internacionales para que les vengan de alguna forma, a impulsar estas estrategias de participación en nuestros gobiernos locales, ¿no? Y particularmente es lo que me ha funcionado a mí, Carlos, y te invito a básicamente a que no te rindas, a que tengas pues paciencia y que al contrario potencialices una red más amplia, porque la participación tampoco es obligatoria, ¿no? Que seamos más los que creemos en esto y que nos mueva más un sentimiento que una utilidad económica, ¿no? Yo creo que es fundamental este principio. Muchas gracias. Gracias, profesor Oscar. No, me parece muy importante el tema y también que debe estar asociado al tema también de la difusión, de la participación ciudadana, la capacitación y el conocimiento en todos los colectivos es un elemento fundamental para que el ciudadano se vaya empoderando de todo el poder que tiene para participar en estos espacios, ¿no? Creo que es muy importante la capacitación y creo que aquí estamos precisamente para poder construir esta base sólida que contribuya básicamente a fortalecer esos espacios. No sé si es que alguien más tiene alguna otra inquietud y si no, vamos a dar por terminado esta sesión. Bien, entonces, queridos amigos participantes, les queremos agradecer a cada uno de ustedes. De igual manera, expresar nuestro reconocimiento al profesor Óscar Ortega, quien brillantemente nos ha expuesto el día de hoy esta importante temática
en el tema de las políticas públicas, ¿no? Les agradezco a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, amigos y amigas. Nos encontramos en la próxima sesión de la diplomatura. Buenas noches con todos. Un abrazo. Gracias, profesor Oscar. De nada, que Dios los bendiga y cuídense mucho, estamos a la orden. Un abrazo a todos. Pasen bien.